Buenas tardes. Voy a resolver el problema 1.4, ¿no? Que me pide calcular los autovalores y autovectores de un edificio de 6 niveles, teniendo como dato inicial la matriz de masa y la matriz de rigidez. Lo que quiero mostrar en este caso, pues, es cómo calcular los autovalores y autovectores usando el MATCAD-Prime, ¿no? Porque ya cuando la matriz es más grande, pues es un poquito más complicado hacer de forma manual, ¿no? Entonces, también voy a calcular la frecuencia y los periodos, ¿no? Natural de vibración. Bueno, como tengo mi dato de la matriz de masa que corresponde a cada nivel y la matriz de rigidez, ¿no? De este edificio. Entonces, para calcular los autovalores con el MATCAD, por ejemplo, como puedo observar, puedo quitar acá la cuadrícula, ¿no? De este software, también el marco, ¿no? Para que se vea mejor. Entonces lo que voy a hacer es, para calcular los autovalores, de una forma clásica era el determinante de K menos lambda por M, ¿no? Un valor de lambda por una matriz de M, y esto lo igualo a cero, ¿no? Y una de las soluciones triviales podría ser cuando esto lo igualo a cero, ¿no? K menos lambda por M lo igualo a cero, y eso es lo que obtengo acá, ¿no? Me quedaría K a la menos 1 por M, ¿no? Porque esto igual a 0 sería K igual a lambda por M, ¿no? Para tratar de desaparecer del primer miembro el K, lo podría multiplicar por su K inversa, ¿no? Y por eso que en el segundo término vendría a quedar un K a la menos 1, ¿no? Por M. Y eso vendría a ser 1 sobre lambda, ¿no? Ahora, como el 1 sobre lambda yo no lo puedo definir en el MATCAD, he colocado otra variable, ¿no? Que es decir, A vendría a ser su equivalente de 1 sobre lambda, ¿no? Y esto es lo que tengo acá. Y A, como sabemos, es la inversa de la matriz K por la matriz M, ¿no? Y como podemos observar, ya el software lo hace de manera rápida esta operación, ¿no? La K inversa por la matriz M y automáticamente ya te arroja, ¿no? La manera de definir en el MATCAD es con los dos puntos, ¿no? He definido A, dos puntos, y coloco la expresión de acá, ¿no? Que es K a la menos 1 por la matriz de M, ¿no? Ahora, para calcular los autovalores, ¿no? Se usa una función que me permite acá en el MATCAD, ¿no? Me voy acá a matrices, tablas, y voy donde dice funciones, ¿no? Las funciones de vectores o matrices, ¿no? Y busco los eigenvalores acá. Me dice devuelve un valor devuelve un vector de autovalores para la matriz cuadrada M. En este caso es para la matriz cuadrada, ¿no? Y tengo unos autovalores, ¿no? 6, ¿no? Porque la matriz es de 6 por 6. Ahora, esto yo sé muy bien que estoy trabajando la inversa. 1 sobre lambda es igual a A. Si esto lo paso a multiplicar y ya lo bajo al denominador, sería 1 sobre A, vendría a ser lambda. Entonces yo tengo que encontrar la inversa de esto, ¿verdad? Por eso que aquí yo que coloco que mi lambda, la que yo requiero, va a ser la inversa de esta expresión, de 1 sobre esto, ¿no? Y obtengo estos valores, ¿no? Pero estos valores lo puedo relacionar el lambda con la frecuencia, ¿no? Como conocemos. Yo sé que el lambda sub i igual es a la frecuencia natural al cuadrado, ¿no? O también decir que la frecuencia va a ser igual a la raíz cuadrada de lambda. Es lo que he colocado acá, ¿no? La frecuencia, y lo defino con dos puntos, va a ser igual a la raíz cuadrada de lambda sub i, ¿no? Que obtuve acá. Y obtengo mi frecuencia en cada modo, ¿no? Para el modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 y modo 5 y hasta el modo 6, ¿no? Ahora, como ya tengo esto, por ejemplo, yo lo puedo extraer estos valores. De este vector yo puedo extraerse de manera separada ya los valores. ¿Cómo? Para eso voy a usar acá el software, un operador que vendría a ser índice de matriz, por ejemplo. Si yo presiono este índice de matriz, me da como una C, diría acá, ¿no? Y puedo cambiar, por ejemplo, los valores. Acá he puesto 1, me extrae el primer valor, ¿no? El W sub i, tengo que colocar la variable con la que he definido, ¿no? W sub i, acá está 1. Por ejemplo, acá he puesto 2, 3. Por ejemplo, si yo acá coloco 1, me vuelve a extraer el primer valor, ¿no? El 5.39, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo pongo aquí el valor de 3, por ejemplo, y me saca el tercer valor, ¿no?
31.21. Bueno, acá lo está redondeando, ¿no? Y como podemos observar, es bien práctico para extraer los valores de un vector o una matriz, ¿no? Voy a colocar dos, ¿no? Ahora, yo de manera práctica, el software te permite que tú escribas de manera en función a variables y automáticamente ya te lo calcula, ¿no? El mismo software. Por ejemplo, acá coloco la expresión para el periodo 1, que vendría a ser 2pi dividido entre la frecuencia 1 que calculé, ¿no? Y automáticamente ya me hace la operación, tanto para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahora, para calcular los autovectores, nuevamente vamos acá a lo que es matrices y vamos a lo que es funciones, ¿no? Y vamos a colocar la función ya eigenvectores, ¿no? Y colocamos los eigenvectores de la matriz A, ¿no? De esta matriz A, ¿verdad? Entonces, esto vendría a ser todos mis modos ya de vibración, ¿no? De toda mi estructura. Acá tengo mi modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, modo 5 y modo 6, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá lo que he hecho es, dice, al primer modo de vibración, lo voy a aplicar un desplazamiento unitario, ¿no? En el nivel 1. Bueno, lo que quiero decir con eso es que al modo de vibración lo voy a dividir entre su propia componente, en su primera componente, es decir, al 0.58 lo voy a dividir por el mismo valor. Por eso yo estoy colocando acá el phi1, es decir, todo el vector lo divido entre esta componente de acá, ¿no? Que el phi1, 1, ¿no? Y vendría a ser, en el primer nivel me quedaría 1, ¿no? Aquí también, por ejemplo, para extraer estos valores de acá, usamos el mismo operador de aquí, ¿no? Que es índice de matriz. Y como podemos usar, es muy fácil extraer un valor de aquí, pero eso sí, hay que respetar, por ejemplo, un orden. Por ejemplo, el 1,1 representa la fila 1, columna 1. El 2,1 representa columna 2, fila 1, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo, supongamos 2,2. 2,2, ¿no? Por ejemplo, me está arrojando este valor que vendría a ser la fila 2 y la columna 2, ¿no? Y como podemos observar es bien práctico, ¿no? Suprimir. Acá ponemos 1, ¿no? Ya ese es mi primer vector, lo estoy extrayendo. Para el 2 vendría a ser, solo cambiaría la segunda componente, esto nada más cambia. Acá es 1, 1, 1 porque corresponde a la primera columna. Ahora para la segunda columna va a ser 2, ¿no? Para la tercera columna va a ser 3. Eso es lo práctico del MATCAD, ¿no? Hay que cambiar algunos subíndices o índices nada más. Acá he puesto el phi1, acá el phi2, por ejemplo, el segundo modo, tercer modo, ¿no? Y tengo todos mis modos, ¿no? De vibración con un desplazamiento unitario en el nivel 1, como dice acá. Es decir, el nivel 1 va a ser 1, ¿no? Todo 1, ¿ves? Ahora tengo el 5, ahora tengo el 6, mi modo 6. Es también, por ejemplo, extraído de la columna 6, ¿no? La fila así es 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6 y la columna 6. Bueno, yo por ejemplo acá cuando voy a cálculo, el origin que dice lo trabajo en 1, ¿no? Hay veces está en 0, ¿no? Si estaría en 0 tendría que empezar acá 0, 1, 2, 3 a enumerar, ¿no? Es decir, considera el 0. Pero en este caso estoy tomando como 1, ¿no? Empiezo de 1, considero el 1. Bueno, ahí tengo todos mis modos, ¿no? Bueno, acá a modo de resumen, de nuevamente, y he hecho... y colocar las formas modales, es decir, phi sub 1, por ejemplo, coloco de frente, es automático, por ejemplo, el software. Yo necesariamente, si esta variable ya lo he definido anteriormente por acá, por ejemplo, phi sub 1 ya lo he definido, lo único que tengo que escribir es lo mismo, phi sub 1 y colocar igual, ¿no? Y automáticamente ya me da el valor de todo este modo, ¿no? Y acá al costado lo que he hecho es estos dos vectores lo he hecho para graficar, o sea, para realizar el gráfico de los modos, miren, estos gráficos, ¿no? Para eso he colocado estas dos componentes, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, la cantidad de niveles, y acá he puesto, por ejemplo, el primero es 0, ¿no? Este vector de acá es lo mismo que este, solo que le he añadido 0 para que mi gráfico inicie de acá de 0, ¿no? Y así lo he hecho para el modo 2, el modo 3, el modo 4, ¿no? El modo 5, el modo 6, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, si yo pongo 1,
Por ejemplo, si en vez de 6 lo puse 1, automáticamente me arroja el periodo de 1, ¿no? Eso es lo práctico del Matcat, ¿no? Aquí voy a dejarlo en 6 nada más, ¿no? Y listo. Ya está. Ahora, por ejemplo, para las gráficas, como les mencionaba, yo, por ejemplo, se puede usar dos formas de hacer un gráfico. Por ejemplo, puedo ir a gráfico y insertar un gráfico aquí, ¿no? Inserto un gráfico y lo que hago es, ¿qué voy a graficar? Por ejemplo, voy a graficar este modo 6. Por ejemplo, voy a poner el X sub 3, está acá, ¿no? X sub 3, por ejemplo. Yo voy a graficar este vector X3, X3, y acá lo que voy a colocar es esta otra componente, ¿no? Es decir, el vector. Copio y coloco aquí esto, ¿no? Y ya obtengo mi modo, ¿no? La desventaja de este gráfico es que no se puede hacer tantas configuraciones, o sea, claro, lo puedo cambiar, por ejemplo, el espesor, lo puedo cambiar algunos colores, ¿no? Y nada más, ¿no? No puedo hacer muchos cambios, me limita bastante. Entonces, esa es una de las razones por la que yo uso lo que es el componente de gráfico. Mire, el componente de gráfico lo que voy a hacer es insertar un componente de gráfico. Coloco y me sale esta ventana, ¿no? Donde dice entradas, ¿no? Y en entradas, por ejemplo, lo que voy a hacer es definir el y lo defino como 2 puntos, ¿no? Todo siempre se define con 2 puntos, ¿no? Y lo que voy a definir es en el va a ser este de acá. Y coloco esto. Por ejemplo, acá, como esa altura, se supone que va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa altura, lo puedo poner Y acá. Lo que voy a hacer un cambio, poner Y, ¿ya? Y para nuestro ejemplo, poner Y. Este es superior, ¿no? Y. Ahora, y este es el phi. Entonces, acá puedo hacer un cambio. Y ya no va a ser, por ejemplo, como esto que lo había denotado como X sub 1, esto, solo va a ser Y. Entonces digo que mi Y va a ser Y minúscula, ¿no? Y ya está. Ahora, en la otra componente X, lo que se va a graficar en X, digamos, en X va a ser este vector. Y lo que voy a hacer acá es colocar X, defino con los 2 puntos y lo que voy a hacer es copiar este vector, ¿no? Control C y Control V, ¿no? Y automáticamente ya me arroja mi gráfico, ¿no? Y acá ya vamos a poder observar que se va a poder hacer diferentes cambios, ¿ya? Por ejemplo, en este gráfico lo que puedo hacer es dar doble clic y se me abre una nueva ventana donde tengo la posibilidad de hacer más configuraciones, por ejemplo, cambiar los colores, por ejemplo, puedo cambiar el tipo, ¿no? De esta línea, el estilo, bueno, el espesor, ¿no? Puedo cambiar el espesor, puedo poner unos símbolos, por ejemplo, un cuadrado, ¿no? Perdón, un círculo. ¿Qué más? Por ejemplo, este de acá, si yo no quiero que se ubique aquí, yo quiero que se ubique en otro punto. Es decir, aquí, por ejemplo, que se ubique acá en el centro, yo quiero para ver cómo varía mis modos, ¿no? Pongo en X igual a 0, ¿no? Ahora, esto de acá puedo hacer otras configuraciones. Yo no quiero que sea una flecha, por ejemplo. Quito que sea una flecha. Ahora, quiero que aparezca solo el 1, el 2, el 3, el 4. Puedo ir acá a configuración y cambiar lo que es definido rango por usuario, lo cambio 6, cada un paso que aumente, ¿no? Y va a ir 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y como podemos observar, aquí se puede cambiar muchas cosas, ¿no? El tipo de letra, por ejemplo, puedo cambiar qué tipo de letra, ¿no? Yo uso este tipo de letra, por ejemplo, cambio tanto para aquí y tanto para acá, ¿no? Ahora, ¿qué más? Yo puedo hacer este gráfico, puedo poner un título, por ejemplo, aquí, me aparece un título y esto puedo poner en la parte superior, puedo cambiar el tipo de letra, por ejemplo, puedo poner esto vendría a ser el modo 6, ¿no? Modo 6, ¿no? Y ya está, ¿no? Y me aparece todo, o sea, puedo hacer diferentes configuraciones, ¿no?
Incluso puedo poner, por ejemplo, si voy acá en los ejes, puedo como, referenciarlo, ¿no? Con unas líneas, ¿no? Y ahí cierro aquí y automáticamente ya va mejorando mi presentación, ¿no? Y cuando hago cuando quiero exportar de ahí a PDF para una presentación, ya se ve mejor, ¿no? Entonces, así es como he graficado todos estos puntos, ¿no? De aquí, modo uno, modo 2, modo 3, ¿no? Y, por ejemplo, yo aquí le había puesto X, ¿no? Como todos estos son constantes, yo podría fácil, hubiera hecho, es nada más poner Y a todos, por ejemplo, Y. Aquí también hubiera podido poner Y. Aquí también Y, porque es como una altura, ¿no? En el eje de las ordenadas. Acá es Y. Aquí es Y, ¿no? Y automáticamente, como ven, acá, por ejemplo, los gráficos ya no aparecen nada. Es justamente porque aquí ya estaría mal, ¿no? Ya no sería X sub 1. Vendría a ser el valor de Y, ¿no? Y me aparece nuevamente. Ahora, en el, en el modo 2, por ejemplo, tampoco ya me aparece un error, ¿no? No está definido. Entonces, lo que voy a hacer es colocar Y a todos, ¿no? Y automáticamente ya va a ir saliendo mis gráficos, ¿no? Y creo que así se ve mejor también la presentación, ¿no? Acá está para mi modo 3. Ahora para el modo 4 también es Y. Ahora para el modo 6 también vendría a ser Y. Para el modo 6, perdón, es esto. Vendría a ser Y, ¿no? Ya está. Bueno, este es el modo 6, ¿no? Doy doble clic y lo cambio aquí, ¿no? Modo 6. Y lo hago, cierro y ya se actualizó, ¿no? Esto lo cierro, este componente. Y como podemos observar, ya se ve mucho mejor, ¿no? Cómo varían mis modos de vibración, ¿no? Los 6 modos de vibración. Bueno, eso sería todo. Gracias.